Oseas, pongámonos de pie por favor, 4:6. Les iba a poner una esgrima, pero suficiente con Oseas. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, Oseas 4:6, en el nombre de Jesucristo: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tome sus asientos, mis hermanos. Yo sé que siguen buscándolo. Ahí está en la pantalla. Gloria a Dios, qué bueno que ya lo encontramos. Voy a hablarles el día de hoy de algo claro. Talados por falta del conocimiento de Dios. Talados por falta del conocimiento de Dios. Mis hermanos varones, en nuestro diario vivir, en el tipo de trabajos, manejamos diferentes herramientas, instrumentos, vehículos, lo que sea. Manejamos diferente. Ahorita que venía y con las inundaciones, vi un espacio muy pequeño y se echó una vuelta un tráiler. Yo dije, no la va a hacer. Y me va a dar. La logró y no me dio. Y dije, wow, qué conocimiento del instrumento que traes en tus manos. Y era un espacio increíble, Y pues traía el mensaje y me iba hablando. Todavía yo, Señor, ¿y si un hombre que no tiene conocimiento lo pusieran a capacitar a otro nuevo en el tráiler? De los dos no se hace ni uno. Esa vuelta se mata. Por falta de conocimiento siempre hay consecuencias en nuestra vida profesional, secular, intelectual. Hasta de poner un foco, me equivoqué cable y ¡pum! Se incendió la bomba y del aire y algo tan sencillo, el conocimiento básico. Está caliente el carro, abro, me brinca el antifreeze y ya toda la vida quedó marcada. Bueno, mis hermanos, si hay consecuencias en la área intelectual, secular, humana, imagínense las consecuencias por falta de conocimiento en el área espiritual. ¿Cuánta responsabilidad tienen ustedes y yo como varones? ¿Qué es lo que tendríamos de esas consecuencias? Dice primeramente la palabra de Dios, mi pueblo, propiedad de ¿quién? De Dios. Del Jehová de los ejércitos, de ese Dios que le alabamos y le adoramos, y su presencia se quiso hacer sentir en este día, en este culto, desde la oración. Ese Dios te dice, eres mío. Mi pueblo, no es todo el mundo. Primeramente hablándolo literalmente lo que es aquí, Israel, mi pueblo Israel. Ahora aplicándolo a nosotros como cristianos, el pueblo escogido de todas las naciones se hizo uno, el pueblo de Dios. Los cristianos nacidos de nuevo, la iglesia de Cristo. Amén. Mi pueblo, dice de Dios, recuerde quién es el pueblo y para qué es pueblo. Nos ha hecho el pueblo más especial que Israel. Este pueblo tiene un objetivo. Israel fue escogido para darse a conocer Dios en Israel y darlo a conocer a las demás naciones. Como vimos que lo conocieron. Egipto conoció a Dios a través de Israel. Y si no, recuerde cuando libró con las plagas. Pero lo conocieron como enemigo. Gócese que usted lo puede conocer como su padre. Como su padre. En el diario vivir, frases que escuchamos, tú no sabes de quién soy hijo, ¿verdad? No te imaginas de quién soy hijo. Y vemos que son gente con poder político, corrupto o sicarios. Y esa frase yo sí la he usado, ya como salvo. Tú no sabes de quién soy hijo. Soy hijo de Dios. Y Dios me dice, sí, y por soberbio te voy a disciplinar, Juan. Sí, se lo digo de verdad, me ha pasado. Y yo, Señor, perdón, sí, ¿qué te jactas? Si ni Jesús, que es el Hijo del contentamiento, anduvo así, porque ahora te crees tú así. ¿Y qué pasa? Gracias, Padre. Un coscorrón que da. Mis hermanos, recuerde de quién son hijos.
Y nuestro Dios Padre que nos escogió, te escogió con un propósito. Que lo conozcas. Que lo conozcas. Y que lo des a conocer. No que te presumas tú porque ya lo conoces a otros. Sino, ay, yo soy hijo de Dios. No. Expresa, glorifica a Dios, no tú, no tu nombre. No a nosotros, oh Jehová, damos gloria. Sino al que nos escogió y Él es Jehová. Tenemos que conocerlo y darlo a conocer. ¿A quién? Pues al que te hizo pueblo. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo voy a dar a conocer correctamente si estamos en un mundo donde nadie lo conoce? A través de la única brújula que te dejó para darte cuenta que vas caminando correctamente en esta vida hacia el cielo. No son las estrellas la brújula. La brújula que nos dejó no es un compás que tienes en tu mano que se mueve por el magnetismo de la tierra. No, la brújula se llama la santa palabra de Dios. Y si no la conozco, no puedo saber si voy bien caminando en esta vida de peregrino, conociéndolo y dándolo a conocer. Y si no están conociendo esta brújula, discúlpame, ¿cómo sabes que estás en el camino? ¿Cómo sabes que estás en la verdad? ¿Cómo sabes que estás en la vida? Pues porque creo en ustedes que también dicen, no, discúlpame, maldito aquel que confía en el hombre. Y si tú y yo estamos iguales, un ciego llevando a otro ciego, vamos a caer los dos. Esto es individual. Debemos de tener temor de que debemos de conocer a Dios como verdaderamente es Dios y no una imaginación errónea de nosotros, y así darlo a conocer a otros. Si usted no le da temor, no vergüenza, eso no me importa. Si le da vergüenza es porque usted se siente muy grande o algo. No, le debe dar dolor porque estamos obstruyendo de que conozcan a Dios verdaderamente cuando nosotros no tenemos el correcto conocimiento para enseñarlo. El nombre de nuestro Señor es el que llevamos en juego, no el de nosotros. Ese es el terror al predicar, al enseñar, al dirigir, al evangelizar. Estoy hablando de Él, no de mí. Que si yo me desmayo aquí, que si me caigo y que se burlan, eso no me interesa. Lo que me interesa es fallarle al nombre de mi Señor y fallar el propósito de conocerlo y darlo a conocer. Mis hermanos, ¿cuánto conoce Dios? ¿Cuánto conoce a Dios? Es bonito que vea las bendiciones de Dios todos los días. También lo ve en otras religiones. Muchos no están ciegos en esa área. Los católicos, que no los ve, hay muchos agradecidos y de hueso colorado. Tanto que sus rodillas llagadas de agradecimiento al santo. Y a veces las de nosotros, engordadas por falta de doblar las rodillas en madrugada para orar a Él. No seamos hipócritas. Nos falta tanto. Nos falta tanto. Presumimos lo que nos dio. ¿Estás listo, Job, para presumir cuando te lo quite? Salió bien todo. Vamos bien. Ahora que te diga no. Y que exista la palabra muerte en tu familia. ¿Vas a estar igual aquí o te vas a ir? Es fácil cuando nos va bien. Pero cuando nuestra casa, nuestro carro, nuestra familia se incendia, nos corren del trabajo, se pierde todo, muere un hijo, ahí quiero ver la fe. Ahí se ve la fe. La otra, sencilla, sencilla. Gracias, Señor, por lo que tengo, mi familia, mi carro, y el problema, pero salimos, todo muy bien, gracias, 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 gracias. Y cuando te diga no, ¿qué vas a decir? ¿Vas a renegar? Job nunca renegó y se le quitó todo. Economía, hijos, propiedades, a un mismo cobarón, la esposa, las amistades que se decían amigos, lo traicionaron. En el peor momento donde necesitaba un abrazo, le dijeron, pecado tienes, ¿por qué te está yendo así? Imagínese cuando traemos dolor de salud, físico, emocional. Traigo estos problemas, pues andas en pecado de seguro. ¿Qué sentiría que llegáramos entre nosotros, hermano? Pues así andará. Qué triste, ¿verdad? Y muchas veces por esa falta de conocimiento lo decimos o lo recibimos. Sí es cierto, ¿verdad? Jorando en pecado por falta de conocimiento. Porque Cristo
Nos ha dicho que va a haber aflicciones. ¿Estás afligido? Pues no tanto, hermano. Prepárate, viene. Prepárate. Y la mejor manera de prepararse es tener conocimiento en esa oración y que el Señor nos lleve también a prepararnos sistemáticamente en los medios que ha puesto el Señor. Porque aquí no es que, sí, esposa, guíame. Si no es el Espíritu Santo de ella, discúlpame, la ayuda idónea, pero no es el Espíritu Santo. Tenemos que recordar, mis hermanos, el pueblo de Dios fue llamado por Dios para conocer a Dios y darlo a conocer como verdaderamente es. Muchos pueden decir amo a Dios, conozco a Dios, pero muy pocos conocen a Cristo. Vuelvo a repetir, las demás religiones hablan mucho de Dios. ¿Cuánto hablan de Cristo? ¿Cuánto conocen a Cristo? Cristo no nomás está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es hermoso cada libro. Vemos a Cristo en cada uno. ¿A poco ya sale ahí? Por favor, es la segunda persona de la Trinidad. Desde un huerto de Edén se está prometiendo. La simiente de la mujer. No conocen a Cristo. Nos falta conocer al que seguimos. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Seguidor de Cristo? Eso es. Sí. ¿A qué edad lo levantó el Señor en su ministerio? No se los voy a preguntar. No, a esa edad murió. Por eso no se los voy a preguntar, ¿para qué contesta? Mis hermanos, sigues a alguien que no conoces, te vas a morir. Tener mucho cuidado porque hay muchos en la historia humana que siguieron a muchos falsos y murieron. Cristo no es el falso. A veces somos nosotros los falsos. Te dice seguidor, te falta conocimiento para decirte seguidor. Te falta. ¿Usted no ha visto los fanáticos de los deportes? La clásica de Yankees y todo eso. Que les preguntan, ¿no? Baby Ruth, todo lo que no, yo estoy aquí. Y empiezan a expresar todo. ¿Así saben de Cristo? ¿O hablamos lo que repetimos aquí? El pueblo de Dios, ¿de qué está lleno? Aquí. ¿De qué está aquí? Mis hermanos, continúo, dice el texto, fue talado. Fue talado. Otra versión en sus Biblias a lo mejor dice destruido. Y no, lo correcto es talado. Algo destruido es hasta abajo y se quedó. Algo talado, mis hermanos, es, imagínense un árbol talado, no fue destruido, pero se quedó el tronquito ahí. Está hecho, fue talado, y eso era lo de Israel. Donde dice la palabra de Dios, Israel, mis hermanos, iba a ser talada, fue talada, aplicándolo a nosotros. ¿Sabe que usted, como cristiano, gloria a Dios, amén, aleluya, la salvación no se pierde, ya lo sabe? Amén. Ok, pero sí puede ser talado usted. ¿Cómo? Sí, la salvación no se pierde, pero Dios te corta y ya no eres ese árbol que da sombra a otros y no das fruto. Pero soy todavía, pues está el tronquito. ¿De qué sirve? Para sentarme, hermano. Pues yo lo que Dios te escogió para que fueras árbol y des fruto, no para sentarte. Hay sillas. Mis hermanos, discúlpeme, pero que usted no crea que por ser silla, aquí estar sentados, estamos sirviendo a Dios. No, no, no. Estás conociéndolo. Dalo a conocer. Dalo a conocer. O si no, nomás te estás llenando tú del maná, del maná, del maná, y la gente muriendo de hambre y no se las llevas porque no sabes ni qué es el maná. ¿Qué era el maná? ¿Un pan? ¿Eran hojuelas? ¿Sí lo recordamos? Van del cielo, pero es lo que les digo, sí, no es cierto. Podemos decir y no. Tengamos cuidado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos tener el conocimiento y nos falta repasar las cosas, renovarnos con la palabra de Dios. Se renuevan muchas veces con predicaciones ahí. No, póngase a leer la palabra de Dios. Es Dios directamente hablándole a usted. Porque dice, fue talado.
Qué triste, qué vergüenza cuando ves un sauce llorón que da una sombra hermosa para acostarte abajo, un picnic con tu familia, y ver ahora un pedazo de tronco ahí, no, hombre, lo pasas de largo. Usted ve en el área de ambiental, las imágenes más tristes que ponen son todos los árboles talados. La clásica. Imagínese este templo ahorita, estas sillas, los que somos, árboles, y el sol tirándonos directo. Qué hermoso cada uno que fuera árbol con esa sombra. Ahora imagínese lo mismo, cortados, ¡pum!, todos. El suelo se va a erosionar por falta de obreros que buscaron conocimiento, y nuestra culpa es que nos tale. No es que Dios te taló porque Él quiso, no, es consecuencia de una causa que te faltó, dice, conocimiento. ¿Por qué me talaron? ¿Por qué me podría talar Dios? ¿Por qué? No vas a perder la salvación, escuche muy bien, pero sí te va a quitar del sacerdocio, del servicio a Él especial. Mis hermanos, quiero que vean algo. ¿Qué están haciendo en la obra de Dios? ¿Qué están haciendo para Cristo? ¿Qué están haciendo? No es de que todos no nos llamó a un púlpito, pero tú nos llamó a llevar el evangelio de una manera correcta, que no nos avergonzamos y que trazamos correctamente el evangelio. Nos invitan a predicar, nos invitan a enseñar, llevamos el evangelio. ¿Te sientes listo ya? ¿En serio? Cuando no sabes ni lo básico de la Biblia y de tu Cristo. El Espíritu Santo te dará que decir, sí, pero esfuérzate porque si no, no te va a dar nada. Pues si no es así, me estás diciendo ahorita, no, por favor. Si fuera así, olvídese, qué chulada sería. Voy a pararme. No, hombre. Y hay muchos que se paran así y no les abra el Espíritu Santo, les abra el diablo y la carne. ¿Te crees tan listo para compartir el evangelio a alguien y hablarle de Cristo de Dios? ¿Sabes lo que es? Que si te equivocas en algo por tu culpa, va a tener una imagen del Dios de la Biblia que no es, y por tu culpa posiblemente reniegue contra Dios porque te equivocaste enseñándolo. Hermanos, le faltó sabiduría. Algo que me brilló grandemente, este texto lo he predicado varias ocasiones en mi vida y me gusta mucho, lo disfruto mucho, porque fue los primeros que me predicaron y se me quedó y quise buscar ese conocimiento, pero nunca lo había visto como el día de hoy me lo puso Dios. Le faltó, me brilló. Si tienen conocimiento, si tienes, pero no fue el suficiente. No fue el suficiente. Tienes algo. Sabes quién es Dios, sabes quién es Cristo, sabes lo básico, claro que sí, el evangelio, por eso fuiste salvo y te bautizaste. Pero no es lo suficiente para resistir y no ser talado. Viene el serrucho, viene la sierra y te faltó. Viene y 6 pasaste, te brinco a ti. ¿Cómo estamos? Yo no sé, mis hermanos, en su vida humana, en la primaria, si tienen primaria, prepa, secundaria, carrera, lo que sea, si fue porque no pudieron economía o porque no se les pegó, lo que sea, bla, 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 eso es secundario. Pero lo de Dios, créame, que les abre aquí el entendimiento. Lo abre. Y aunque sean analfabetas, así, que no supieran leer y escribir, el Espíritu Santo te da una manera increíble que puedes enseñar y predicar, así. Entonces, si ya tienen la capacidad de saber leer y escribir, ¿estamos leyéndola todos los días? Todos los días, dije. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se dan cuenta que estos soldados que somos deberíamos estar destruidos ya? Porque el rifle ni lo hemos cargado. ¿Sabe cuántas veces lo arman y desarman en entrenamientos? Y aquí Oseas, en Apocalipsis. Oh, hermanos, cuidado. Porque el que mucho cree saber, menos sabe. Pero debate como si dominara el tema. Y eso en psicología se le llama el síndrome de Kruger, si no me equivoco. Es de Kruger, pero no me acuerdo el nombre. Mucha gente que no sabe, habla y defiende como si supiera. Y la gente que sabe, no habla con tal seguridad, por lo mismo que ya sabe. Oh, puedo equivocarme. Y así pasa. Muchos cristianos que no, andan gritando. Y luego,
Y el que sabe, sabe uno realmente que nos falta tanto para conocer a Dios. Aprendimos una palabra y ahí andamos, predestinación, y ni sabemos muchas que es. Tengamos cuidado, hermanos, porque tu conocimiento no va a ser suficiente para resistir la sierra del Señor y te va a cortar, porque no diste fruto. ¿O no recuerda a Cristo? ¿Sí lo recuerda? Porque no dio fruto. Entonces, ¿cómo está la higuera? Podemos conocer muchas cosas. Pintar, arreglar el aire, el techo, tocar instrumentos. ¿Mi pueblo fue talado por falta de no saber tocar un instrumento? No dice eso. ¿Mi pueblo fue talado por falta de no conocer cómo se pinta una iglesia? No dice eso. ¿Mi pueblo fue talado por no saber cómo se arregla un aire? No dice eso. Mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Conocimiento, conocimiento, sabiduría, conocimiento. ¿Quién es este Dios? ¿Cómo es este Dios? Ahí está la Biblia. ¿Quién fue Oseas? ¿Quién fue Ezequiel? ¿Quién fue Daniel? Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Si Dios te mandó a conocerlo, ¿qué tiene? ¿No te interesa? Son las cartas de tu padre. ¿No les interesa conocerlas y comprenderlas? Pero me interesa que vean, Cristo vive. Amén, gloria a Dios. Cristo viene. Amén. ¿Sí? ¿Cómo viene? ¿Cuándo viene? ¿Dónde viene? ¿Por qué dices que viene? ¿Dónde dice la Biblia? ¿En qué libro? Díjole, hermano. Tengamos cuidado, porque esta responsabilidad humana es individual. Mi trabajo es que se enseñe aquí y se predique correctamente la palabra, y que mis hermanos maestros la enseñen de la misma manera, tanto aquí y en el instituto donde estoy director. Pero entregando la enseñanza nos lavamos las manos. Ustedes son responsables. ¿Qué se hace con tal enseñanza? En las escuelas, mis hermanos, en la universidad se tienen horas de clase, pero también deben de hacer horas los muchachos leyendo afuera. Lo que hacemos aquí todavía tiene que complementarlo usted fuera. Lo de Hechos, lo que se lee, voy a leer los 3 de Oseas, y no lo volvemos a hacer nada. Ni apuntes tomamos. ¿Qué capacidad tengo? En serio, en serio. Dense cuenta, mis hermanos, el diablo va a llegar y nos va a dar una arrastrada estando en la sana doctrina, porque no conocía la sana doctrina. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en Isaías, para que se haga cuenta la importancia que es esto, y búsquenlo, desempolven, despeguen esas hojas. Así aprende uno con los errores. Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia, conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No le faltó alabanzas, gritos, pandero, guitarra, órgano, baterista. Le faltó ¿qué? Ciencia, conocimiento. Oseas, mis hermanos, 6:6 dice la palabra de Dios también. Porque misericordia quise y no sacrificio. Escúcheme bien, y no sacrificio. Y dice inmediatamente, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios quiere Dios. Y muchas veces tenemos holocaustos, sacrificios, servicio, obras, y no me malentiendan, no está mal, debemos de servir a Dios de una u otra manera, en el templo, en la construcción, en lo que sea, pero te dice Dios, no quiero holocaustos, quiero más conocimiento, no tus obras tanto, conocimiento de Dios, que sepas quién soy, porque puedo estar sirviendo y si no sé quién es este Dios, no le vas a servir correctamente. Si no conozco a Dios, que es 3 veces santo, pues voy a venir con una cachucha, con un short y voy a andar acá arreglándolo en el altar. Te falta conocerlo, te das cuenta que no le va a gustar tu servicio. Es un ejemplo tan sencillo que les doy, que sé que aquí no lo hacen, pero en muchos lados los ves y lo hacen, porque no saben que Dios es 3 veces santo y piensan que cuando llega el pastor, llegó Dios. Por favor. Llegó el pastor, ahora sí se aparece Dios ahí. La presencia, no, siempre está Dios en su casa. Algo tan básico de reverencia, quiero que lo vayamos viendo. Juan 5:39.
cada vez que se mueven las hojas es el arma, la desarmamos y la armamos, o sea, en un balazo con ella. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, la palabra de Dios, ahí está la vida eterna. Dan testimonio del que te dio la vida eterna. ¿Quién es? Cristo. Cristo Jesús. Escudriñar es estudiarlas, mis hermanos, de una manera íntima, personal y profunda. No le entendí, no buscar qué significa ese concepto, esa palabra. Y no, mis hermanos, si te toca aplicar o no, cuando lo lea en la casa. Todos los días respiramos. Todos los días debemos estar leyendo la palabra. Lo necesitamos como el oxígeno. Si no, va a andar ahogándose. Entonces no fue suficiente debido a que nosotros lo desechamos. ¿Y sabe cómo lo desechamos? Lo excluimos, menospreciándolo, lo vimos como poca cosa, no tuvimos aprecio, lo apartamos de nosotros. Eso es desechar. Qué triste, imagínese. Aquí está la palabra de Dios, ahí está un estudio. Ay, no, prefiero este capítulo de la serie, esta película, o prefiero mi deporte, lo que sea. Desechaste, menospreciaste, lo valoraste menos que lo otro y le diste otra prioridad a algo más. También al trabajo muchas veces nos pasa. Me esfuerzo para un viaje de trabajo, me esfuerzo para esto, aquello, me puedo levantar de madrugada, pero para orar no. Desechaste mi sabiduría. Estás desechándome a mí, dice Dios. Estás prefiriendo algo que no soy yo, que no te va a servir en tu vida espiritual. No estoy diciéndoles, mis hermanos, que dejen de trabajar, sino que cuando no trabajan, trabajen por su espíritu. Levántense a orar. Pónganse a leer la palabra de Dios todos los días. Y más los que enseñan en el instituto son los primeros que va a juzgar Dios por no dominar la palabra. Que no seamos maestros que nos puso fulanito, fulanita, sino que sea Dios verdaderamente, porque nos podemos equivocar todos. Hay muchos tipos de maestros en la universidad. Muchos no tienen la vocación. Creen que en el instituto no va a haber. Hay muchos tipos, muchos no tienen el llamado. Así. Muchos también que están en el instituto no tienen el llamado para prepararse como estudiantes. Y se metieron pues nomás. Y no van a durar. No les va a dar la fuerza a Dios porque no es para ustedes. Entonces, mis hermanos, dése cuenta que el culpable aquí somos nosotros. Tú desechaste, lo tomaste como menos. También sabiduría. ¿Sabe qué es sabiduría? El temor a Jehová. El temor a Dios. En todas nuestras acciones, en todas nuestras decisiones, el temor a Dios debe estar latente. Debe estar latente, mis hermanos. El temor a Dios. Si va a trabajar, si va a hacer esto o aquello, tiene que estar primero la sabiduría, el conocimiento. Temo a Dios, por eso no volteo a ver esto, no volteo a ver aquello, no oigo esto, no pienso esto. Temor a Dios. Por falta de temer a Dios, te van a cortar, te van a talar. Por falta de temor a Dios. ¿Y saben por qué les va a faltar temor a Dios? ¿Por qué nos puede faltar temor a Dios? ¿Por qué podemos pecar? Porque es una posibilidad y pecamos. Pero muchas veces en pecados grandes, escandalosos. ¿Por qué sucede esto? Aunque me dijeran, yo nunca voy a adulterar, mi hermano, por favor. Si te falta conocimiento de quién es este Dios y cómo es este Dios, quiero que me escuches muy bien. Te va a faltar temor a Él. Si no conozco cómo es Dios, ¿crees que vas a tenerle temor? No, mis hermanos. Es como si alguien que no conoció a su papá biológico, ¿te va a ir mal? Pues ni lo conozco. Pues ni lo conozco. ¿Le voy a temer? Pues no. Mis hermanos, si no conocemos a Dios, ¿cómo le vas a temer? Si algo tenemos como cristianos, es de que ya conozco a Dios. ¿Y por qué caímos a los pies el día que entró a nuestra vida Él? Porque vimos su santidad, no su amor.
Al ver la santidad de Dios, vimos nuestros pecados, lo que teníamos cada uno de nosotros: mentiras, fornicación, malos pensamientos, borrachera, adulterio, lo que sea. Los pudimos ver como son, porque vimos a Dios como es. Y si veo a Dios como es, voy a tener temor a Dios. Voy a tener temor a Él. Por tener falta de conocimiento, vas a tener poca reverencia, poco temor a Dios, y te van a talar. No es empezar. No es empezar si llevan 5 años, qué bonito. Y si no tienen conocimiento, no van a durar. La salvación no se pierde, lo vuelvo a repetir. Pero un verdadero salvo se quiere preparar en conocimiento. Si conocer a Dios es la vida eterna y vamos para allá. Soy salvo, pero ay no, a mí no me gusta estudiar eso. Y tienes la vida eterna, tienes a Cristo, amas a Cristo, sí, y no quieres conocerlo. Ay no, a mí no se me da eso. Escudriña. A mí, en el área secular, nunca me gustó leer. La verdad, sinceramente, era una vergüenza yo para esas cosas. Mi testimonio es una vergüenza de que nunca leí y sacar libros de biblioteca. Pero desde que el Señor me salvó, disfruto su palabra, me deleito. ¿Es fácil? No, es cansado, si según como esté mi carne. Por eso debemos disciplinarnos, golpear esta carne. Pero sin el trabajo, los manuales y todo para entender la maquinaria, ¿cuántas horas hay de estudio? Y la palabra de Dios no se te ha ocurrido meterte a estudiar. Tristemente podemos ser un cristiano más que se puede platicar y corría bien el hermano. ¿Te acuerdas cómo servía, cómo se gozaba, cómo ayudaba a tales, a fulanita? Qué bonito amor tenía, sí. Espérate. Llega la prueba. No conoció a este Dios como debería tener suficiente conocimiento. Y ese hermano que pudiste ver en un púlpito, en un instrumento, en un evangelismo, sirviendo a Dios, ya ni lo ves en las sillas. ¿Quién te asegura que tú no vas a estar así mañana? Si no tienes conocimiento. ¿Emociones? Todos las tenemos. Me levanto hoy, ay, gloria a Dios, cómo eres bueno, Señor, gracias. Y el día siguiente, ay, no hay malas, estoy triste, tengo ansiedad. Imagínate sin conocimiento, un hombre de doble ánimo. ¿Sabe lo que es un hombre de doble ánimo? Para una familia, para un hogar. Totalmente inseguridad. Papá, hoy no, hoy sí lo veo. Y el doble ánimo se da porque no conocen a este Dios. Cuando lo conoces, aunque te contraten o te despidas, sigue siendo el mismo corazón del que lo conoce. Soberano eres, a ti la gloria. Me contrataron, gloria a Dios. Falta de conocimiento. Te despiden. ¿Dónde estás, Señor? Yo, donde mismo sentado en mi trono. ¿Tú dónde estás? Ponte a estudiar. Fue talado. Tú desechaste. Segunda Timoteo, mis hermanos, sigamos abriendo ese rifle. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, mis hermanos. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Queremos hacer obras. Quiero servirle a Dios. Que el Señor me guíe. ¿Cómo? Te está diciendo que la palabra de Dios es para instruirte, para hacer toda buena obra, y no la conoces. Antes de querer servir, aprende a usar tu rifle. Quiero que el Señor me diga dónde voy a atacar en esa batalla espiritual. ¿Ya te sabes la Biblia? ¿Ya sabes el instituto? ¿Ya lo tienes, lo básico? No. Ten cuidado porque te va a avergonzar afuera el enemigo. Y al final, en vez de servirle a la obra, el enemigo te usó para servirse en su obra. Por eso dice, toda escritura, la palabra de Dios, nos corrige, nos redarguye. Pero si no la entendemos, no estudiamos la palabra de Dios, no buscamos esas herramientas extras, ¿cómo vas a tener el que te redarguye, el que te enseñe, el que te corrija, si ni la lees y lo que lees no entiendes? ¿Lees lo que entiendes? ¿O hasta que te lo explican aquí?
Mis hermanos, es muy triste un cristiano que no se prepara. Estorban. Aquellos que quieren acercarse a Dios y no hay respuesta de nosotros, ¿dónde la van a encontrar entonces? No se vale nomás, ven acá, ven allá, tú mismo ahí, enséñale la palabra, porque a lo mejor nunca va a tocar un templo, pero sí, tu casa, sí, ese espacio que está compartiendo contigo en el trabajo, a lo mejor no va a venir aquí, pero sí está cerca de ti, preséntale el evangelio. Tengo miedo, tengo inseguridad, porque no tienes conocimiento, obvio, y no lo tienes porque no quieres, así. No lo tienes porque no quieres. Mis hermanos, se tiene un instituto aquí. Son 4 planteles aquí en Ciudad Juárez. 3, perdón, aquí. Y 1 en El Paso. Se graduaron del instituto 2 mujeres y un joven. De lo que es, de lo del Paso. Ahorita ahí van. Está la herramienta, es gratuito y es de buena calidad. Créame, no porque seamos nosotros, no, porque se ha comparado y se han metido licenciaturas y es básicamente lo mismo que se les ha dado, con un poquito más de profundidad. Ese instituto, bachillerato de teología que se da gratuitamente aquí, lo hemos tomado nosotros, que nos ayuda para abrir libros de personas con doctorado y lo comprendemos por la gracia de Dios, por esa base de bachillerato. Sin eso, tendría que retroceder más de libros. Está esa herramienta. Es gratuita. El primer sábado de septiembre comenzamos. ¿Qué le van a decir a Dios? ¿Qué le van a decir a Dios si se les dio gratuito? ¿Qué hacíamos con el sábado antes? Eran partidos de fútbol rápido. Y ahí está con quien jugaba, éramos los 2. Toda la vida fue así, andamos en el mundo igual. Y ahora, en el instituto. Y se acabó ahora de maestros. ¿Qué hacen con su sábado? Trabajar. Pues, lunes a viernes no es suficiente. No, mi hermano, la economía. Ok, que la economía te ayude cuando venga la sierra y no te tale. Espero que el dólar. Hijo, a ver que si resiste. Esa falta de conocimiento, mis hermanos. Dice 2 de Timoteo 3:15, porque a lo mejor van a decir, bueno, hermano, ¿qué tiene? No. Estamos obligados. Dice 2 de Timoteo 2:15, perdón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura, hazlo tú, diligentemente, con ese orden, esa disciplina. Que se presenten ustedes aprobados delante de ¿quién? De Dios, mis hermanos. No de una congregación, no de un pastor, no de un maestro, sino que Dios te diga, aprobado tú, porque realmente veo que has estudiado y te has esforzado y aprendiste. Que Dios te apruebe. ¿Cómo qué? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hijo, tuve ese confrontamiento de doctrina platicando con el testigo, me avergonzó. Y no estuve aprobado por delante de Dios, me faltaba esforzarme para estudiar. Por eso yo no evangelizo, hermano. Eres una vergüenza peor. Eres una vergüenza peor. Porque Dios te ha dado las herramientas. No todos los templos tienen institutos, hermanos. Y usted en el que está tiene instituto y no está comiendo de él. Otros vienen de afuera, de lejos, hasta acá. Y usted que lo tiene aquí, desechó la sabiduría. Para mí no. Para otros yo tengo otras prioridades. No me lo dicen a mí, es a él. No necesito matriculado, no gano ni un peso del instituto yo, ni mis hermanos, ni uno. De hecho invertimos. ¿Para qué? Porque queremos preparar obreros delante de Dios que no tengan de qué avergonzarse cuando prediquen, cuando enseñen, cuando evangelicen y tracen la verdad. Pasan los meses, pasan y creen que con los estudios de los miércoles, o que de repente los lunes, o ahí en Monte Santo los jueves, que a veces ni van, o los domingos, creen que eso es suficiente. Discúlpenme. Es una cosa muy pequeña para lo que tendríamos que estar haciendo fuera. Y si hay tiempo. No, yo sé. Si hay tiempo. Créanme que yo sé. Yo sé. No hay querer. Porque no nos interesa muchas veces conocer más a Dios. Estás desechando eso. Y dice,
Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. No fue culpa del pastor, no fue culpa del hermano, no fue culpa de tu esposa. Tú la desechaste. Ahora diré la consecuencia. Dice Dios, yo Dios, te echaré del sacerdocio. Es triste, ¿eh? Es una palabra bien dura. Es una palabra muy dura que una vez lo prediqué. Y tristemente era porque Dios había desechado ya a un hermano, varón del sacerdocio. ¿Sabe que es sacerdote? El que tenía esa misión, ese servicio especial dentro del templo. Por eso muchos ya no van a poder dirigir si son talados, enseñar, predicar, ni permitir que llene el evangelio cuando están en pecado. Desde recoger un papel, desde la temperatura, desde el lavado de manos, desde barrer, desde pasar con el alfolí. Si les falta conocimiento, temor a Jehová, Dios mismo los va a echar fuera de su servicio especial. Y te quedaste en las sillas. Lo he visto. Lo he visto. Y es bien triste. Porque el que tenía el talento y la capacidad, Dios te quita el talento así, la capacidad así, las ganas así. ¿Sabe cómo comienza Dios? Señor, ¿a quién pongo a dirigir? ¿A quién pongo a predicar? ¿A quién pongo esto? Él no. Él sí. ¿Por qué? Porque ha desechado mi ley, mi voluntad, dice el siguiente versículo. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, te olvidaste de la voluntad de Dios, que me conozcas y lo des a conocer, que me conozcan la gloria de Dios. Esa es la voluntad, que lo glorifiques como verdaderamente es, no a medias. Conoce totalmente a este Dios y no te vas a quedar con una imagen incompleta, y así lo vas a dar y así vas a vivir un cristiano incompleto de gozo. Olvidaste la ley de tu Dios. Tú lo hiciste. ¿Se da cuenta que es personal? Tú te olvidaste. Ahora viene. También, escuche bien, yo Dios me olvidaré de tus hijos. Y eso, mis hermanos, le pasó a Israel. Se olvidó de esas generaciones. Para que usted tenga aquí a Dios, y aquí Dios se da a sentir y a conocer a usted, se revela. Y si Dios ya no quiere, quita esa bendición. Hay promesas, mis hermanos, como cristianos, personales, que Dios llega a hacer. Lo vemos con el carcelero. Solamente cree tú y tu casa serán salvos. ¿Lo recuerda? Eso era para él. Pero también puede llegar a ser para usted o para mí, si Dios le ha puesto esa fe. Muchos lo dicen, muchos lo repiten, pero no hacen lo que hizo el carcelero. Estudiar la palabra, creer en la palabra, compartir la palabra con familia, servir a los mismos. Vea todo lo que hicieron, no nomás, sí, ya es un hecho. Yo vengo de una promesa así, personal. Hacia mi papá se le hizo. Tenía problemas de corazón, tenía miedo, ya era cristiano, ya le servía a Dios. Tenía miedo de morir porque iba a dejar a su familia económicamente perdidos. Y fue una de las veces, que creo que nada más escuchó 2 veces, la voz audible de Dios. Y cuando él sentía que tenía mal el corazón, escuchó la voz de Dios y le dijo: ¿crees tú que los amas más que yo? Desde ahí mi papá, hasta el tiempo de su muerte, siempre tuvo paz, y hasta su muerte tuvo seguridad que Dios se iba a hacer cargo de nosotros, económicamente, no espiritualmente. Eso, si mi hermano el que falta sea salvo o no, solamente Dios sabrá. Esa promesa era sobre lo temporal, era la preocupación de mi papá, la economía temporal, que van a hacer de la vida y lo que sea. ¿Y sabe qué? Esa promesa la veo y digo, gloria a Dios. Pero en mi corazón me da tristeza porque digo, falta uno de mis hermanos. Y esa promesa es al que más se le ve, hasta arriba en la economía.
la salud, la familia, el matrimonio, los hijos, el trabajo. Todo lo digo, Señor, has sido fiel. Pero ¿de qué va a servir si al final se pierde? Pero la promesa no fue de salvación. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros, mis hermanos, al servirle a Dios, ¿cree que Dios nos hace cargo de sus hijos? ¿Cree que nos hace cargo de la casa, de la economía, que la esposa? ¿Cuántas veces hemos escuchado: es que no voy al templo porque perdería esta economía, es que no me meto al instituto porque olvídese, ya es un día? No son días, son 4 horas, ya es ni las 4 horas. O sea, quiero que vea que la tarea, que el ejercicio, Dios lo va a hacer y se va a hacer cargo. Se lo digo de corazón, Dios te da tiempo. Te da tiempo para ser director de 2 institutos, para predicar, para enseñar, para dar clase en la universidad, para tu hija, para la casa, para la familia, para la madre. Te da tiempo siempre de sobra. Pero cuando no le das tiempo a Él, lo poquito que tienes se te hace menos. No esté tratando de poner una balanza, me conviene, no me conviene. Debes, no es de que te convenga, y sí te conviene, pero debes. ¿Por qué? Sabe que he visto un patrón en algo. Papás, varones, mediocremente en su consagración, en su estudio de la Biblia, hijos mediocres. Conforme la banderita de papá, conforme también el hijo. Papá es cristiano, salvo, adulteró. ¿Para qué oro yo el hijo salvo nuevo? Causa y efecto. ¿Tiene que ver mucho nuestro testimonio? Es maldición, Dios. No, no es maldición. Es causa y efecto. Si veo a un papá borracho, el hijo se hace borracho, está viendo. Si Dios no interviene, hay casos extraordinarios donde no. Pero la mayoría, véalo. Ok, si yo, papá, varón, me olvido de la ley, ¿mis hijos se acordarán de la ley de Dios? No. ¿Dios se olvidará de ellos? Va a ser el mismo patrón, porque tú te olvidaste de mí, desechaste mi ley, ahora me olvido de ti, te echo del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Y vamos la cadenita. ¿Por qué? Porque hubo un varón, tristemente, que no se esforzó para conocer a Dios. Y eso, mis hermanos, tiene grandes consecuencias en todas las áreas. Para terminar, Segunda de Pedro 1, del 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia. Lea la pantalla porque no me va a seguir, no lo va a encontrar, se lo aseguro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, principio de la sabiduría, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Se lo aplico el día de hoy, no serán talados. Si tenemos ese conocimiento, ese temor a Jehová, y cuando venga el problema, su vista no va a estar corta. ¿Por qué pasó esto? No, el conocimiento nos permite ver un poco más. Sé por qué está pasando esto. A resistir, y así no caeremos en pecado y más pecado. Amén. Mis hermanos, ¿por qué les digo todo esto? Porque era parte de este mensaje. Porque lo que el Señor me puso, yo tenía varios mensajes y dijo y me cambió todo el día de hoy. Porque lo que el Señor quiere es que se preparen, así, que se preparen. Les vuelvo a repetir, el instituto comienza el primer sábado de septiembre. La mies es mucha, los obreros son pocos
y los preparados más pocos. Entonces, pídale a Dios que le recuerde que el propósito de haber sido hechos pueblo de Dios es para conocer al que nos hizo pueblo. Pero tal y como Él es en realidad, no nuestra imaginación, no nuestro sentimentalismo, sino seremos cortados, talados, no del pueblo, pero sí del sacerdocio especial en la casa de Dios. Pongámonos.